Queridos, estamos listos para el mensaje de hoy. Estoy contento de que a pesar de todo lo que está pasando, siempre la palabra de Dios está ahí para alimentarnos, para darnos ese pan de vida que necesitamos y esa agua fresca, ¿no? Que nos alimenta. Así que, y esperamos que ese pan no sea una vez a la semana, que no sea el sábado solamente, sino que cada día podamos ir allá y comer de ese pan precioso que es la palabra de Dios. Y en esta mañana esté listo, tenga su Biblia lista, acomódese y yo estoy listo ya para trabajar en el mensaje de hoy. Hoy vamos a concentrarnos en un capítulo de la Biblia, pero ese capítulo de la Biblia nos va a llevar a través de muchas historias de la Biblia. Y mi propósito es que al final de este mensaje usted termine desafiado en tener una fe robusta, una fe fuerte, no una fe como la que el enemigo se ha inventado. Y usted verá, porque note que el título del mensaje para hoy es la fe de los hijos de Dios. Y lo hice a propósito para que en su mente y en su corazón llegue la idea de que pareciera que hay otra fe, una fe que no es la de los hijos de Dios. Y esa fe usted la va a encontrar por ahí, que es una fe barata, es una fe superficial, pero la fe de los hijos de Dios es una fe profunda, es una fe que aguanta, es una fe que no se vende en cualquier lugar, es una fe que nace de una experiencia personal de crecimiento con Dios. Y me voy a basar en esa pregunta que hace Jesús en el libro de San Lucas capítulo 18. Allá Jesús hace una pregunta que debe hacernos meditar. San Lucas capítulo 18, versículo 8 justamente, y está en la parte final de este versículo. Allá nos dice, Jesús pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Otra vez, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que quisiera analizar un poquito con usted, de forma tal de que cuando Jesús venga, haya esa fe en su corazón. Permítame orar para que empecemos. Padre que estás en los cielos, cada hogar, cada familia está lista, Señor, con las manos extendidas, con el corazón extendido, listos para recibir el pan de hoy, Señor. Que al final de este mensaje podamos tener esa fe, Señor, que hace falta para que tus hijos, tu pueblo, cruce por los últimos acontecimientos que nos esperan aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú traes para hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Es fácil ver, queridos, que en el texto Jesús está hablando de una fe especial. Hoy en día, en muchos lugares usted va a ir y va a encontrar este tipo de fe. La fe que dice así, si tú tienes fe suficiente, puedes pedir lo que quiera y Dios te lo va a dar. Si tienes fe y oras, Dios te va a sanar. Si tienes fe y oras, no vas a perder tu trabajo, al contrario, vas a conseguir un aumento en tu salario. Si tienes fe, vas a ser una persona exitosa, vas a ser feliz. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente va a esas iglesias y se llenan esas iglesias, pero quiero decirle que esa no es la fe que yo encuentro en la Biblia. Esa no es la fe que yo encuentro en la Biblia. Claro que esos lugares se van a llenar porque el corazón nuestro quiere eso, quiere riquezas, quiere salud, quiere abundancia, quiere prosperidad, quiere éxito. Entonces, cuando le venden la idea, si tienes fe y oras, vas a conseguir todo eso. Queridos, esa no es la fe a la que Jesús se está refiriendo. Esa no es la fe. Y a veces agarramos un versículo acá y otro allá y de repente creemos que esa es la fe de la que Jesús está hablando, pero no es. Y vamos a ver lo que Dios nos dice. Porque para Jesús
el Padre y Jesús explicar todo esto, lo que hace es que empieza a dar ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron fe en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a hacer eso, querido. Vamos a ir al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, y allá, y quisiera advertirle que este capítulo nos va a sorprender. Este capítulo nos va a sorprender porque va a hacer la diferencia entre la fe superficial y barata y la fe genuina, la de los hijos de Dios. La fe que aún en medio de los problemas y las tribulaciones, ahí se mantiene. En este mensaje de hoy vamos a hacer la diferencia, queridos, entre la fe superficial y la fe genuina, la fe de los hijos de Dios, la que les va a ayudar a cruzar por los momentos que vienen, los momentos que el libro de Apocalipsis habla, y esa fe genuina le va a ayudar a cruzar por ellos. Vamos a ir al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos vamos a ver allá lo que se llama el Salón de la Fama de la Fe. Y ahí vamos a ver que no debe haber confusión. En algunas iglesias, yo miro algunos sermones y se dice así, en algunas iglesias. En algunas iglesias se habla del pensamiento positivo y pensamos que porque se tiene un pensamiento positivo, eso es fe. Entonces predican mucho acerca de tener pensamiento positivo, de que piensen positivamente. Y claro, eso ayuda. ¿Cómo no va a ayudar? Claro que sí. Pero eso no es fe. Esa no es la fe de los hijos de Dios. Y tenemos que hacer la diferencia entre pensar positivamente y tener la fe de los hijos de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a buscarlo allá porque me gustaría que, a pesar de que voy a mostrar los textos, que usted pueda ver con sus ojos lo que Dios dice acerca de la fe. Empecemos. Y voy a iniciar en el capítulo 11, versículo 4. Voy a iniciar en el versículo 4. Después iremos al número 1, pero vamos al capítulo 11 de Hebreos, versículo 4, y voy a leer allá. Allá nos dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Ya ven? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Me paro ahí. Pregunta, ¿tenía Abel fe? ¿Tenía Abel una fe genuina? Claro que sí, porque él, en lugar de llevar lo que llevó su hermano Caín, él llevó exactamente lo que Dios le pidió. Pero atención, mire cómo termina el texto. Volvemos a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Atención, que el primer hombre que Dios dice aquí que tuvo una fe genuina, su fe lo llevó a la muerte. Pareciera todo lo contrario, ¿no? Que su fe debió haberle producido vida y abundancia. Pero note usted que aquí en este capítulo, donde se va a narrar la vida y el testimonio de muchos hombres que vivieron por fe, el primer hombre que se menciona acá, el primer caso, la fe de Abel lo llevó a la muerte. Y claro que Abel tenía fe. Si no hubiese tenido fe, a lo mejor hubiese vivido, pero no, por la fe que tuvo, dice acá, fue muerto por su hermano. Ese primer caso acá te da una idea de que a veces tener fe no significa vivir. De que a veces tener fe no significa prosperidad, porque Abel, por ser justo, por tener fe, le causó la muerte. Dios nos está diciendo algo acá, querido. A veces una persona está en la cama con una enfermedad, y aquí este texto me dice que se requiere tanta fe para vivir como para morir, porque Abel, aún con la fe que tenía, le condujo a la muerte. Y mira el siguiente caso. Vamos a contrastarlo con el segundo. Por la fe, Enoc, estoy en el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios
y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ok, mire lo contrario ahora. Abel por tener fe muere y Enoc por tener fe no muere. Y ambos tuvieron fe. Usted tendría que preguntarse, ¿cuál de los dos tuvo más fe? Pues la respuesta es, ambos tuvieron fe genuina. Nada más que a Abel la fe lo condujo a la muerte y a Enoc su fe lo condujo a no morir, a la vida, a ser traspuesto. Y no nos confundamos porque Dios está tratando de decirnos algo acá. Está tratando de descifrar acá lo que es la fe genuina. La fe que no es que siempre te da vida, sino que a veces la fe por el testimonio te da muerte acá. Porque Dios está tratando de explicar, no es el resultado aquí en la tierra lo que importa. Mire otro caso acá, mire otro caso. Estoy en el versículo 7. Ahora, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira el caso de Noé. Noé tuvo que quedarse en esa ciudad y por más de 100 años predicar algo que nunca había sucedido. Predicar que el fin del mundo venía, que iba a venir un diluvio. Noé tuvo que quedarse ahí y predicar algo que él mismo nunca había experimentado. Pero note que por la fe él se quedó predicando ahí, no se fue a ningún otro lugar. Contraste esto con el caso de Abraham en el versículo 8. Ahora el escritor nos contrasta que Noé se quedó predicando con el versículo 8 que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, no se quedó, sino obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Note el contraste. Aquí está Abel, muere por la fe. Aquí está Enoc, vive por la fe. Aquí está Noé, se queda aquí predicando por la fe. Y aquí está Abraham, que sale por la fe. ¿Estás viendo el cuadro? ¿Estás viendo el cuadro? De que está tratando el Señor de decirte a ti, la fe genuina no es lo que pintan por ahí. Seguimos para poder avanzar. El versículo 11 dice así, en el caso de ahora de Abraham y su esposa, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza ¿para qué? Para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, Dios dio vida al vientre de Sara para concebir. Por la fe ella concibió. Quiero que presten atención acá, porque la fe hace que se produzca vida en el vientre de Sara. Pero cuando leo el versículo 17, ahora dice así, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Note usted que Abraham estaba dispuesto a ofrecerlo por la misma fe que había producido vida en el vientre de Sara. ¿Qué Dios está tratando de decirnos, querido? Dios está tratando de decirnos aquí que Abel por su fe muere, Enoc por su fe vive, Noé por su fe se queda predicando en ese lugar por más de 100 años. Por la fe también vemos que Abraham sale. Por fe Dios hace que en el vientre de Sara conciba vida, pero también por fe Abraham ofrece a su hijo. Y dice que lo ofreció porque en la intención y en el corazón de Abraham estaba ofrecer a Isaac. ¿Qué está diciéndonos el Señor acá de la fe genuina? No es una fe barata, que lo que yo le pido a Dios, eso tiene Dios exactamente que darme. Atención, querido, que este mensaje es para aquellos que quieren tener una fe genuina. La fe de los hijos de Dios. Si vamos al versículo 22 ahora, mire lo que dice. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Atención, mire la vida de José. José, por la fe, de esclavo, se convierte en el primer ministro en Egipto. Por la fe, José viene de ser esclavo a llegar a ser un gobernante rico, poderoso en Egipto.
Piense en esto, porque después de eso, mire lo que me dice el versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Note el contraste entre José y Moisés. José viene de ser esclavo, de ser nadie, y Dios por la fe lo convierte en una persona rica, poderosa. Ahora, en el caso de Moisés, también por la fe de ser rico, poderoso, un príncipe en Egipto, Dios lo manda al desierto a cuidar ovejas por 40 años. ¿Cuál de los dos tiene más fe? El libro nos está diciendo aquí, ambos tenían fe genuina. Fe genuina para que Dios lo pueda llevar desde la nada hasta llegar a ser un príncipe en Egipto, y también lo contrario, llegar a ser un príncipe y luego convertirse en un pastor de oveja en el desierto. Mire lo que el libro está diciéndonos. Abel por su fe le causó la muerte. Enoc por su fe le causó la vida. Noé por su fe se quedó allá predicando el evangelio por más de 100 años. Por fe Abraham sale. Por fe también Sara concibe, pero por fe Abraham sacrifica a su hijo. Por fe José llega de ser nadie a ser gobernador en Egipto, y por fe Moisés de ser gobernador en Egipto, de ser príncipe en Egipto, llega a ser un pastor de oveja en el desierto. Versículo 33. Se pone mejor la cosa. Allá dice, por la fe, estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Eso hizo la fe, que hombres detuvieran el sol en medio de una guerra, que le taparan la boca a los leones, que el fuego no pudiera consumirlo. Está diciendo, la fe hizo eso, que algunos fueron sacados de la muerte para no experimentarla y llevarlo. Y le dice, las esposas recibieron a sus esposos vivos después de la batalla. Pero cuando voy entonces al versículo 36, mire lo que me dice. Otros, por la fe, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Queridos, ¿qué me está diciendo el Señor acá? Que tanta fe tuvieron estos que fueron librados de la muerte, como estos que fueron aserrados y quemados y apedreados y muertos por la misma fe. ¿Qué es lo que este capítulo nos está diciendo, querido? ¿Qué tiene en común Abel con Enoc? ¿Qué tiene en común Noé con Abraham, con Sara, con José, con Moisés, con estos hombres que fueron salvos, con aquellos que fueron aserrados y quemados? ¿Qué tienen en común? Queridos, lo que tienen en común es que todos ellos permitieron que se hiciera la voluntad de Dios en sus vidas. Todos ellos permitieron que Dios hiciera en su gran plan, permitieron que Dios hiciera lo que él creía era lo mejor. Lo que él creía que era lo mejor, no lo que ellos le estaban pidiendo y demandando a Dios. Claro que Abel murió sin entender por qué Caín lo había matado. Murió sin entender, pero murió confiado de que si Dios permitió su muerte es porque Dios tenía un mejor plan para su vida. Fe, querido, es confiar en Dios. Fe es confiar que lo que Dios quiere para mi vida es lo mejor, no necesariamente lo que yo le pido, no necesariamente lo que yo a veces le exijo a Dios. Fe es creer que los planes de Dios son mejores, querido. Por eso a veces
cuando tú pierdes el trabajo y le estás pidiendo a Dios por un mejor trabajo. Claro, pídele a Dios, pero mientras le pidas a Dios, déjale entender a Dios que tú estás tranquilo con cualquier plan que Dios tenga para tu vida. Yo sé que es difícil decirlo, que a veces uno está en la cama con una enfermedad y lo único que uno quiere es salud, lo que uno quiere es sanarse. Pero querido, el que tiene la fe genuina es capaz de decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Eso es lo que yo quiero, más que ser sano, más que tener riqueza, más que tener mejor trabajo, que esa sería mi voluntad. Lo que yo más anhelo, Señor, es que se haga tu voluntad. Para José, la voluntad de Dios era que llegara a ser primer ministro, pero para Moisés, la voluntad de Dios es que él fuera a ser pastor de ovejas. Querido, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué prefieres tú? Pedirle a Dios y que Él te dé riquezas y abundancia cuando eso no va a producir una fe genuina en ti. Querido, Dios está interesado en que tú desarrolles una fe genuina. Y hoy en día, queridos, las personas que tienen fe genuina cuando le oran a Dios, y yo sé, usted va a decir, pastor, usted no entiende la situación financiera por la que yo estoy pasando, pero ¿sabes qué? Aquellos que tienen fe genuina, a pesar de todo lo que están pasando, a pesar de todo lo que están pasando, va donde el Señor y le dice, Señor, que se haga tu voluntad, que tu voluntad se haga en mi vida. Cuando la Biblia define la fe, y ahora sí vamos al versículo número 1, mire cómo la Biblia define la fe. Capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, pastor, digo, ahí está. Entonces yo oro a Dios y espero algo y debo estar cierto de que Él me lo va a dar. Eso lo vamos a explicar un poquito. Yo quisiera llevarte a una cita de la hermana Elena G. de White. Atención, dice así. La fe es, esto es el libro La Educación, página 253. La fe es confiar en Dios, creer que Él nos ama y sabe mejor lo que es para nuestro bien. Otra vez, la fe es confiar en Dios, creer que Él nos ama y que sabe mejor lo que es para nuestro bien. Queridos, te voy a explicar algo. Todo el que tiene fe genuina, cuando le ora a Dios, Dios hace uno de estos dos milagros. Así que atención, si tú estás en cama, perdido ya la salud, o si has perdido un ser querido, o si has perdido el trabajo, aquellos que tienen fe genuina y van a Dios, Dios hace uno de estos dos milagros. Y cuando tú vas a Dios, por eso dice, es la certeza de lo que esperas. Pero ¿qué tú esperas? Siempre tú tienes que esperar una de dos cosas. Y ahí va. Ya sea que hayas perdido el trabajo, que hayas perdido la salud, o que hayas sido esta persona, madre o padre, que perdió un hijo, una hija, un pariente. ¿Qué hace Dios entonces? Dios hace esto cuando hay un problema y tú le pides con fe. Dios o te resuelve el problema o te da la fuerza para llevar el problema. Atención, que esto es vital que tú lo comprendes. Cuando vas a Dios porque perdiste el trabajo, porque no tienes salud, porque hay un gran problema, mira lo que Dios hace. Porque Dios está lidiando con el drama del bien y el mal en el universo. Entonces Dios decide. Y Dios dice, ¿sabes qué? Si no puedo ahora mismo solucionar tu problema, entonces te voy a dar fuerzas para que lleves el problema. Entonces vas a visitar a este hermano y esta hermana que está en el lecho, ahí está en la cama. Y cuando tú sales de la habitación donde él está, tú dices, ¿pero qué tenía este hermano? Yo fui a fortalecerlo y yo fui el que salí fortalecido. ¿Sabes por qué? Porque Dios le contestó la oración a ese hermano, le dio fortaleza para poder llevar la enfermedad. Querido, a veces Dios no va a sanar la enfermedad. Claro que puede hacerlo y si Él decide lo va a hacer. Pero si no te sana,
Dios te va a dar la fuerza para llevar la enfermedad. Y sabes que tú estarás tranquilo. Fe es morir como Abel y también fe es vivir como vivió Enoc. Y el cristiano con fe genuina, cada vez que le pide a Dios, siempre está, Señor, tu voluntad que se haga. Yo te pido, es cierto, y te pido, Señor, pero al final de cuentas, mi tranquilidad está en que se haga tu voluntad. Queridos, esa es la fe de los hijos de Dios. No es la fe de obligar a Dios a solucionar mis problemas. No es la fe de pedirle a Dios que me quite los problemas. Es la fe que le explica sus problemas a Dios, pero aún así le dice, Señor, tú sabes más que yo. Lo que tú decides en mi vida es lo mejor para mí. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no fue eso lo que pedí, pero Señor, tú haz el milagro, haz lo que tú creas mejor para mi vida. Te voy a decir lo que la fe no es, para que estemos más claros. Porque vas a encontrar muchas personas por ahí hablando de una fe que no es esta fe que yo leo aquí en el libro de Hebreos capítulo 11. Primero, fe no es tratar de obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. Eso no es fe. A veces decimos, yo quiero esto y empiezo a orar y empiezo a ayunar y empiezo a hacer penitencia y empiezo a rogar hasta que, para convencer y obligar a Dios a que me dé lo que Dios sabe que yo no puedo llevar y que no necesito y que no me conviene. Eso no es fe. ¿Y saben quién es el mayor ejemplo, querido? El mayor ejemplo de esto es Jesús. En los últimos días, en la vida de Jesús aquí en la tierra, claro que Jesús no iba ansioso porque Pedro le traicionara, Jesús no iba ansioso porque Judas lo traicionara, claro que no. Cuando Jesús pensaba en la cruz, no era algo divertido, para él era un sufrimiento, y claro que Jesús no quería cruzar por ahí. No quería cruzar porque lo escupieran en la cara, le pusieran una corona de espinas, los clavos. Él no quería cruzar por ahí, no quería cruzar por la separación del Padre. Por eso en un momento, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39, mira lo que Jesús dice. Mateo 26, versículo 39, mira las palabras de Jesús. Yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, oiga cómo ora Jesús. Oiga cómo Jesús ora, un hombre de fe, pero oiga cómo le ora al Padre. Padre, si es posible. Me avergüenzo de que a veces yo trato de obligar a Dios a hacer mi voluntad. Y el mismo Jesús, cuando le habla al Padre, le dice, Padre querido, si es posible, pase de mí esta copa. Y se recuerda a Jesús de una vez, se recuerda a Jesús de que los intereses que Dios tiene para con él son los mejores. A pesar de que Jesús veía el sufrimiento que venía en su vida, el sufrimiento que venía, pero él le dice, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es una fe genuina. Fe genuina es estar enfermo y decirle al Señor, Señor, yo quiero sanarme, es cierto. Quiero que me devuelvas la salud, Señor. Y mira todo lo que estoy haciendo para sanarme, pero Señor, no sea como yo quiero. Que no sea mi voluntad, Señor. Y es duro para un padre pedir así cuando tiene a su hijita en cama. Es duro para una madre pedir así por un hijo, pero aquí está Jesús diciéndonos cómo uno le ora con fe al Padre. Jesús veía el sufrimiento que venía, pero le dice, Padre, si es posible, quita el sufrimiento. Si es posible, sana. Si es posible, dame trabajo. Si es posible, dame salud. Pero se recuerda de que Dios lo ama, de que es su amigo y que lo que Dios decida es lo mejor para su vida. Eso es fe genuina. Esa es la fe genuina, querido. A veces vamos a tener que ir a orar por el hermano que te llamó para que tú ores por su salud. Y claro, tú vas a orar por su salud. Vas a orar para que Dios lo levante. Pero acuérdate que Dios sabe más que tú. Que Dios sabe mejor lo que está haciendo. Así que imita a Jesús y dile, Padre, si es posible, levántalo de la cama.
pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Queridos, fe no es tratar de obligar a Dios a hacer mi voluntad. Eso no es fe. Eso se podrá llamar cualquier otra cosa. Eso no es fe. Cuando Dios permite algo en tu vida y tú sabes que Jesús es tu amigo, es tu Dios, es tu pastor, lo que Él permite en tu vida es lo mejor para tu vida. Y tú dirás, pastor, ¿cómo es que una enfermedad va a hacerme? Sabes, yo no lo entiendo, ni tú lo entiendes, pero por fe genuina, yo entiendo que lo que está pasando en mi vida es por mi bien. Y podré yo no entenderlo en esta tierra, pero un día cuando estemos en las mansiones del cielo, Jesús me va a explicar por qué falleció mi hijo, por qué falleció mi hija, por qué murió prematuramente, por qué esas cosas que yo no la entiendo. Pero yo pongo mi confianza en Dios, porque fe es confiar en Dios, sabiendo que Él me ama y que lo que Él hace por mi vida es lo mejor. Cuidado con esa fe barata y superficial que está ahí solo para que tú consigas cosas. Porque esa no es la fe de la que Jesús me habla acá. Es la fe que me hace levantar e ir al Calvario. Y cuando Jesús, en sus últimas horas, atención, en sus últimas horas en la cruz, Jesús dice así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque toda su vida Él vivió de esa forma. Depositó su vida eterna, depositó su resurrección, depositó todo en las manos de Dios, porque toda su vida Él vivió dependiendo de Dios. Cuidados, querido, cuidado. Yo escucho tantas excusas cuando hablo con los hermanos. Estaba hablando con una hermanita que me decía, pastor, yo no puedo ir a la iglesia los sábados porque mi esposo me lo prohíbe. Yo no le dije, pero yo estaba pensando, no es que tu esposo te lo prohíbe, es que tu fe no da para eso. Todavía tu fe es superficial. Y temes porque quieres tener una fe en donde todo va bien. Hablaba con otra persona, me decía, pastor, yo no puedo diezmar porque mi esposo no es cristiano y él me impide que yo diezme. Y yo digo, no es por eso que no que diezmas. No lo haces porque no tienes fe suficiente. No es por eso que lo haces. Seamos claros en este tema de la fe, queridos. Seamos claros porque hemos estudiado lo que la fe es y lo que la fe no es. ¿Sabe qué no es la fe también? La fe no es ver. Atención, la fe no es ver. Y de hecho en la Biblia nos dice, en el capítulo 5 de Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Miren lo que nos dice, un versículo bien cortito, dice así: porque por la fe andamos, no por vista. Por la fe andamos, no por vista. Queridos, es fácil alabar a Dios después que el milagro se dio. Es fácil venir a la iglesia y contar las maravillas, las sanidades y los aumentos de salario y todas esas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Es fácil dar gracias después que sucede el milagro. Otra cosa es cantar, oh, cuán dulce es fiar en Cristo cuando la enfermedad todavía está en tu cuerpo. Y dar gracias a Dios de que lo que Dios haga es lo mejor. La fe no es ver. La fe no es ver. Uno camina este camino cristiano sin saber lo que viene después, pero uno va seguro porque el que nos lleva de la mano, Él conoce el camino. Queridos, no es ver. La fe es andar no por vista, sino por fe. Recuerdo ese incidente allá en el Antiguo Testamento cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, entra al río Jordán y yo lo voy a abrir. Cuando entres al río, queridos, tuvieron que entrar por fe, no por vista. Las aguas todavía estaban ahí, el río no se había abierto, pero ellos entraron por fe. Y te voy a decir esto, querido, la vida cristiana se vive sin poder ver.
Se vive confiando en Dios, aunque uno no vea, uno no sabe, pero el que nos lleva es nuestro amigo. Y Él sabe que nos va a llevar los mejores pastos, nos va a llevar donde hay mejores aguas. Pon tu familia en las manos de Dios, confía en Él, sé fiel a Dios, hónrale y confía que Él te va a llevar donde Él crea es lo mejor para ti. Querido, la fe tampoco es entender. Esto es muy importante porque para adventista, el adventista es una persona de mucho estudio. Hay mucho que estudiar. Las doctrinas nuestras tienen sentido. ¿Ha notado usted cómo las doctrinas nuestras tienen sentido? Y a veces uno trata de entender todo. De entender todo. Y cuando llega uno a una parte que no entiende, entonces ya uno no sabe qué hacer. Pues quiero decirte esto, querido. Fe no es entender. Hay muchas cosas en la vida del cristiano que no tienen sentido. ¿Cómo le vas a explicar a un niño que sus padres murieron? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explica? No hay palabra para describir eso. ¿Cómo describirle a un padre, a una madre, por qué su hijo murió en un accidente cuando él ha sido fiel a Dios? ¿Cómo se lo explica? Sabes que hay muchas cosas en la vida cristiana que no tienen sentido porque la fe es para cubrir las cosas sin sentidos. Porque Dios quiere que tú confíes. ¿Cómo explicarle a Juan el Bautista, por ejemplo, que esos pasos que él escuchaba era el degollador que venía a cortarle la cabeza? ¿Cómo explicárselo? Solo la fe, querido, hace que tú mantengas paz en medio del dolor. ¿Cómo explicar que tú que has sido fiel a Dios en tus diezmos y tus ofrendas, cómo explicar que ahora perdiste el trabajo? ¿Cómo se explica? La fe lo explica. De que Dios tiene un mejor plan. De que Dios está trabajando en darte una fe poderosa, en darte una fe fuerte. Voy a decirte esto, querido. Muéstrame a un hombre o una mujer con fe profunda, grande y robusta, y te voy a mostrar a alguien que ha tenido muchos problemas, que ha cruzado por muchas dificultades. Otra vez te digo, si ves a alguien con una fe fuerte, profunda, robusta, genuina, es alguien que ha cruzado por muchas enfermedades, por muchas tribulaciones, por muchos problemas, porque es la forma de Dios hacer que esa fe crezca. Sin embargo, mira lo que dice este texto. Filipenses 4:7. Porque la fe no es entender. Sin embargo, mira qué dice este texto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Atención, que hay una paz que Dios te da a pesar de que tú no entiendes por qué pasaron las cosas. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No vas a estar turbado porque alguien de tu familia falleció con el virus. No vas a estar turbado. Tu corazón no va a flaquear, tu pensamiento no va a flaquear. ¿Sabes por qué? Porque Dios es capaz de dar tu paz, su paz. Y esa paz sobrepasa cualquier entendimiento. No lo entiendes, pero estás en paz. No lo entiendes, pero estás en paz. Queridos, solo Dios sabe darle paz a esta hermana que perdió su hijo. Solo Dios sabe hacerlo. No hay nada ni nadie en esta vida que es capaz de dar paz al corazón y a la mente. Pero Dios dice, no te preocupes, hijo, yo puedo darte paz en medio del dolor. En medio de la angustia, te puedo dar paz. Eso es la fe. Fe es confiar en Dios en medio de la crisis. Fe es confiar en Dios en medio de la adversidad, de los problemas, de las pérdidas. Es confiar en Dios sabiendo que lo que Él tiene para mí es lo mejor. Y queridos, porque yo sé que usted podrá argumentar, pastor, yo no tengo esa fe. Yo no tengo esa fe. A mí cuando llegan los problemas, Señor, a mí los problemas me llevan como en la marea. A mí me va bien cuando las cosas
suceden. Cuando yo oro y Dios me da salud, cuando yo oro y Dios me da trabajo, ahí me va bien. Pero cuando las cosas no salen como yo quiero, ahí yo no tengo fe. ¿Qué hago entonces? Yo no tengo esa fe. Quiero terminar con un texto más, querido. Está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Para que te alientes con este texto. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes. Atención, que el apóstol Pablo le está diciendo esto a todos. Dice, a cada cual que está entre ustedes, a todos. Que no tengo más alto concepto de sí, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ahí está, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A quiénes? A cada uno. Dios repartió una medida de fe a cada uno. Queridos, Dios te dio una medida de fe. Hermana, Dios te dio una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe y Dios está trabajando. Atención a lo que voy a decir. Dios está trabajando no en hacerte feliz, sino en hacer que tu fe crezca. Otra vez, Dios está trabajando no en hacerte feliz, sino hacer que esa medida de fe que Dios te dio crezca y sea robusta para que pueda enfrentar todo lo que venga contra ti. Esa es la medida de fe que Dios te dio. Así que no tienes por qué estar angustiado diciendo, yo no tengo fe. ¿Sabes qué? Dios te dio la medida de fe que necesita. Y Dios va a trabajar en hacer crecer esta fe. Queridos, la respuesta a la pregunta que Jesús hizo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Yo creo que sí. Yo creo que Jesús va a encontrar fe. Va a encontrar fe en sus hijos y sus hijas, que hoy en día, en medio de lo que está pasando en el mundo, ellos son fieles a Él. Le honran. No andan temerosos. No anda pidiéndole a Dios que se haga su voluntad, sino que van otra vez, Señor querido, lo que tú permitas en mi vida es lo mejor. Dame la paz para aceptarlo, dame la tranquilidad para aceptarlo. Familia querida, hermano querido, Dios quiere un pueblo que tenga fe. Dios quiere hombres y mujeres que tengan confianza en Él. Dios quiere hombres y mujeres que sean capaces de decir como Jesús, Padre, si tú crees que es posible, líbrame de este problema. Pero si no, Señor, it's okay. Haz tu voluntad, Señor. Lo que tú digas es lo mejor. Porque yo sé que tus planes, tus deseos, tu voluntad es lo mejor para mí. Querido y querida, si has tenido pérdidas, si has tenido que cruzar por tribulaciones y problemas, deja que Dios te siga guiando. Deja que Dios te lleve de la mano. Si un día Dios decide no responder tu oración como tú quieres, si un día Dios decide que va a permitir que la enfermedad llegue a tu vida, si un día Dios decide que inclusive la muerte prematura va a llegar a tu vida, si un día Dios ve que por planes que nosotros no entendemos, familiares tuyos van a fallecer, que vas a perder trabajos, todavía ve donde el Señor y dile, Señor, yo confío en ti. No entiendo, Padre, no entiendo, pero confío que tus planes son los mejores. Queridos, esa es la fe de los hijos de Dios. No es una fe superficial, barata, que solamente funciona para conseguir cosas. Esa no es la fe de los hijos de Dios. La fe de los hijos de Dios es una fe que en medio del dolor, de la aflicción, del fuego, se mantiene. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y que el Dios que te llamó, el Dios que te llamó a la salvación, te haga crecer y te ayude a tener la fe que necesitas para enfrentar las próximas cosas que vienen sobre este mundo. Te invito a que oremos.
que le pidamos a Dios que nos dé esa fe que mueve montañas. Padre que estás en los cielos, gracias por llamarnos a ser tus hijos. Tus hijos tienen una fe especial, Señor. Tus hijos no oran para que se haga su voluntad. Tus hijos y tus hijas oran, Señor, para que sea tu voluntad la que se haga, Señor. Así como oró Jesús. Si tu voluntad, Señor, es la muerte como Abel, tus hijos la aceptan. Y si es vivir como Enoc, también la aceptan, Señor. Aquellos que están pasando por grandes tribulaciones, Señor, dale la fuerza para soportar esa prueba. Dale una fe robusta, Señor, para que puedan soportar cualquier prueba, cualquier tribulación. Y que en todo momento, Señor, andemos en paz, sabiendo que nuestro pastor, Cristo Jesús, nos lleva a los mejores lugares. Gracias porque un día tú vendrás, Señor. Y cuando estemos en el cielo, allá, Señor, tú abrirás los libros y nos explicarás las cosas que ahora no podemos entender. Sé con ese hermano, sé con esa hermana que te ama, Señor, y desarrolla la fe que todos nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos y no te olvides, suscríbete, dale al botón de like y comparte con otros. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.